Muy buena gente, hoy les voy a dejar tres presupuestos, uno bien de gama entrada, uno de gama baja tirando a media sin placa de video y uno de gama media con GPU, todos con posibilidad de actualizar a futuro. Sin mucho más, bienvenidos a Lucky Tech. Hoy vamos a hacer una nueva modalidad. Primero vamos a fijar un precio para cada armado. La idea es no excederse demasiado, o sea, poner un precio no muy alto para cada presupuesto. Por ejemplo, el gama entrada no puede superar los $200. Para los que son de Argentina serían unos 39.000 pesos, teniendo en cuenta $1 a 195 pesos. El gama baja, tirando a media, sin placa de video, no puede superar los $400. Y el gama media con placa de video rondaría entre los 550 y $600. Número 1. Lo más barato que pude armar. Con este ensamble vas a poder jugar juegos como LOL, Valorant y CSGO, entre otros no muy demandantes, obviamente. Uno de los viejos conocidos y que tiene un tiempo en el mercado bastante largo, pero sigue funcionando y rindiendo muy bien, es el Athlon 3000G. Cuenta con 2 núcleos y 4 núcleos virtuales o 4 hilos y con una gráfica integrada. Este procesador es un socket AM4, así que vamos a ponerlo en uno de los mothers más baratos que cuenta con este socket, que es el A320M-K de Asus. Es un buen mother, lo único que es bastante básico y tiene algunas limitaciones, pero que no van a ser un problema ni ahora ni a futuro. Simplemente es un mother base. Como memoria RAM podemos ir o por una de 8 GB a 2666 MHz, aunque lo ideal sería ponerle 2 RAM en dual channel de 8 GB a 2666, ya que como este procesador cuenta con gráfica integrada, nos va a sacar un poquito de RAM para utilizarlo en sus gráficos integrados. Por eso es bueno que cuanto más RAM tengamos, mejor va a funcionar nuestra PC. Y obviamente estos procesadores funcionan mucho mejor cuando están en dual channel, así que por eso les digo, lo mejor sería ponerle 2 memorias RAM a la misma frecuencia y a la misma velocidad. Como almacenamiento tenemos dos posibilidades, una un poco más barata que la otra. La primera y más barata es poner un disco duro de los ya conocidos y los más antiguos, por ejemplo de 1 TB, que va a hacer que la computadora sea un poco más lenta, sobre todo en el inicio y en cargar los juegos, pero va a tener mucho más espacio. La segunda opción sería ponerle un SSD, un disco sólido. Con este vamos a ganar velocidad al encender la computadora y en la carga de juegos y programas, pero vamos a perder un poco de espacio. Acá ya queda a criterio de ustedes, si quieren sacrificar un poco de espacio por tener más velocidad o tener más espacio y perder velocidad. Como fuente vamos a poner una fuente de 450 o 500 watts que sea certificada 80 plus de alguna marca medianamente conocida. Y como gabinete, alguno barato en lo posible, que se le pueda poner algún ventilador adelante y otro atrás para que tenga un poco de flujo de aire y no se caliente tanto el interior. Y así quedaría el presupuesto finalizado, con una sola RAM 33.330 pesos, unos $170, y con 2 RAM de 8 GB 37.908 pesos, unos $194. Yo les recomiendo muchísimo más que vayan por 2 RAM en dual channel. Algo que podría modificar a futuro, si le pusieron 1 TB de disco duro, es ponerle un SSD para que funcione mucho más rápido, y pueden ver con lo que se ahorraron. Si tenían $200 para gastar y gastaron 194, pueden invertirlo en un SSD, por ejemplo de 480 GB, y no poner el disco duro, o poner el disco duro de 1 TB y en un futuro ponerle el SSD. Eso quedan ustedes. Como ya les dije, es una PC que les va a permitir hacer un upgrade a futuro o una actualización, poniéndole por ejemplo una placa de video, una 1030 o alguna más potente, cambiándole el procesador, y con eso van a tener una PC para mucho tiempo. Suscríbete para seguir viendo contenidos como este, y si tenés alguna duda o querés hacerme alguna pregunta, déjamela en los comentarios que respondo todo. Para el segundo ensamble, que es un gama baja tirando a media, con mucha posibilidad de actualización, y recuerden que acá vamos a poder gastar hasta un máximo de $400, unos 78.000 pesos argentinos más o menos. Como procesador vamos a elegir al Ryzen 5 5600G. Este también es un APU y viene con gráficos
integrados. Cuenta con 6 núcleos, 12 hilos o núcleos virtuales y este cuenta con los gráficos integrados Radeon 7. Con este presupuesto vamos a poder jugar la mayoría de los juegos competitivos y hasta algunos juegos AAA no muy exigentes. Como mother elegí el A520M-K de Asus porque está a un buen precio y aunque es una placa base nos va a venir muy bien para este presupuesto, ya que no cuesta mucho y tiene todo lo que tiene que tener. Como RAM, obviamente, como es un APU con gráficos integrados, vamos a intentar de ir por 16 GB y en Dual Channel, o sea que le vamos a poner 2 RAM de 8 GB a 3200 MHz. Con esto ya vamos a estar muy bien. Como almacenamiento vamos a optar por un SSD de 480 GB para el sistema operativo y los juegos que queramos abrir más rápido o programas, y 1 TB de disco duro para tener más almacenamiento. Fuente, vamos a poner una de 500 watts certificada 80 Plus bronce y un gabinete que tenga buena ventilación y que sea de un precio accesible. En este presupuesto lo que vamos a poder mejorar a futuro es obviamente ponerle una placa de video. Yo les aconsejaría desde una 1650 en adelante hasta una 3070 tranquilamente le van a poder poner y no van a tener cuello de botella. Este presupuesto cuando lo armé quedó en $380, algo así como 74.000 pesos argentinos. Con los $20 que sobraron no encontré muchas modificaciones que se le pueden hacer, más que ir por una fuente un poquito más grande o un gabinete un poco mejor. Yo creo que más de 3200 MHz para la RAM no tiene mucho sentido, y si queremos cambiar la placa madre o el mother a algo mejor ya se nos va mucho. Y como tercer presupuesto, ya un gama media con placa de video y todo, vamos a tener que gastar entre 550 y $600. Con esta PC vamos a poder jugar a casi todos los títulos AAA en una resolución de 1080p en calidad media y a todos los competitivos también a 1080p en calidad alta. Como procesador elegí el i5 10400F, un procesador de 6 núcleos, 12 hilos que viene sin gráficos integrados, o sea que sí o sí vamos a necesitar una placa de video. Como mother elegí el H410M, que es un mother bastante base, pero va a servir perfectamente para poner el procesador y todo lo que queremos en este presupuesto. Como placa de video vamos a ir por una GTX 1650 de 4 GB GDDR6. Acá vamos a encontrar varios precios. La que yo elegí en este caso es la TUF Gaming de Asus. Como memoria RAM también vamos a usar 16 GB, 2 de 8 a 2666 MHz. Acá el Dual Channel no es tan importante, pero siempre ayuda. Y las frecuencias no son tan altas porque Intel no necesita usar megahertz muy altos. Como almacenamiento acá es optativo. Vamos a poner un disco de 1 TB para tener más almacenamiento y en un futuro un SSD para tener más velocidad, o directamente ponemos un SSD de 480 GB. Como fuente opté por poner una de 600 watts certificada 80 Plus, ya que con una de 500 íbamos a estar bien, pero si en un futuro queremos cambiar la placa de video y poner algo un poquito más potente, ya vamos a tener una fuente que se la aguante. Y gabinete, uno que tenga buena ventilación y que les guste. Al momento de armar el presupuesto, el total me dio unos $591, que serían más o menos unos 115.245 pesos argentinos. Los cambios que vamos a poder hacer a futuro en este presupuesto para mejorarlo un poco van a ser, primero, cambiarle el procesador y ponerle uno un poco mejor como un i7 que va a rendir un poco más que este i5, y otro cambio que vamos a poder realizar es ponerle una placa de video bastante más potente, ya que con este procesador se va a aguantar una placa de video bastante más actual. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les hayan gustado estos presupuestos. Si quieren ver más videos como este, déjenmelo en los comentarios, o si quieren ver otro tipo de contenido. Se agradece que se suscriban y me dejen un me gusta. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en otro video.